Bienvenidos a la Escuela de Espectadores del Teatro Luis Poma. Soy David Rocha, crítico teatral, investigador cultural y conductor de este espacio. Esta tarde nos encontramos con Dinora Alfaro, dramaturga, directora, productora y actriz del espectáculo Así Calados. ¿Qué tal, Dinora? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Gracias por la invitación. Me interesa muchísimo saber, para empezar este desmontaje, esta conversación, ¿verdad?, sobre el espectáculo. Vos concursaste con esta obra en la primera Bienal de Dramaturgia impulsada por la Fundación Poma y el Teatro Luis Poma. Pero antes de hablar del espectáculo, me gustaría justamente que nos contaras, que nos compartieras cuáles fueron los móviles para que te aventuraras en esta aventura de la dramaturgia y también cómo nace esta historia concretamente. En realidad, para mí la dramaturgia ha estado ahí desde siempre, porque incluso cuando yo iniciaba haciendo el juego teatral con mis amigos en la escuela, en pastoral juvenil, en todo eso, otro compañero y yo era quienes armábamos los espectáculos, los escribíamos y esto. Entonces, siempre ha estado como esa necesidad de contar las historias. Y luego, antes incluso de estudiar en la Escuela Arte del Actor, yo estuve en un taller que se brindó acá por un español, que era Vicente Leal, por cierto, y él desde ese momento que nos tuvo a varios ahí como alumnos, me llamó un momento y me dijo, no dejes de escribir, vos lo tenés ahí, no dejes de escribir. Y sin embargo dejé de escribir por un montón de tiempo porque me emocionaba demasiado la actuación. Entonces, sabes que en los tiempos de la juventud te interesa más estar en la tabla, ¿verdad? Pero poco a poco va pasando la vida y te va interesando más el contar cosas, el tener tu propia voz. Y retomé un poco más tarde, ¿verdad?, el tema de la escritura. Y desde entonces no lo he soltado. Ya llevo varias obras escritas, puestas en escena y eso. Así que creo que es algo que siempre me ha acompañado e incluso creo que es algo que se irá conmigo, o sea, que estará conmigo hasta el final. ¿Y cómo fue digamos, la escritura, la estructura, el nacimiento de esta obra Así Calados, de esta historia en concreto? Esta historia en concreto en realidad no nace como una historia ya con una estructura dramática, sino que nace como un ejercicio. Yo estaba pasando por una crisis muy fuerte, de esas crisis en la vida en donde te tenés que soltar de algo, donde perdés algo. Y yo siempre he sido una persona que sé ubicarme en el momento de la vida en el que estoy. Y estaba mal y dije, tengo que hacer algo para estar bien, porque sabes que en ese momento solo se te vienen ideas negativas, que se te baje la autoestima, que dejes de crear, que dejes de ser la persona que realmente sos, porque eso es lo que te causa una pérdida, un momento de pena, ¿no? Y sentí la necesidad profunda e íntima de escuchar a personas sabias que habían pasado por mi vida, entre ellas mi papá, que ya estaba muerto. Y dije, ¿qué me diría mi papá? Porque sabes que en mi vida las personas más sabias con las que me he topado no han sido las personas que han salido de universidades y que son intelectuales y todo eso, sino son personas que son sabias de la vida. Entonces tuve la suerte de tener mi papá que era muy sabio de la vida, mi abuela, luego otras personas, mamá Conchita, que fue una señora que durante mi juventud también significó mucho para mí, como con su ejemplo de vida. Y empecé a escribir como yo, lo que decía yo desde mi amargura, desde mi desdén, desde mi pérdida del sabor de la vida. Y yo procuraba escuchar las respuestas de ellos desde la vida, desde lo simple, desde lo sencillo. Y entonces empezó a haber ese diálogo. Y como se convirtieron en diálogos, luego encontré la manera para decir, cuando yo ya llevaba mucho escrito, decir, hombre, esto puede ser una obra de teatro. Y empecé a transformarlo. Hay algo que a mí me interesa mucho y me llama la atención en esta obra y
que se ve, digamos, en el texto, pero también en el espectáculo, es el juego con lo metafórico. Es decir, no es una obra naturalista, no es una obra realista, es una obra que trabaja con metáforas, ¿verdad? Que parten de la realidad, que parten de hechos específicos y concretos, digamos, de la realidad escénica, de la ficción. ¿Cómo fue ese trabajo con las metáforas? Ese trabajo con te estoy diciendo algo, pero en realidad es otra cosa. ¿Cómo fue ese trabajo, Dinora? Fíjate que siempre me gusta escribir de esa manera porque creo que la metáfora desde siempre, y lo vemos en la Biblia, ¿no? Es la manera más abierta de decir las cosas, más directa y que llega a mucha más gente porque evoca imágenes y todos somos capaces de comprender las imágenes. A veces te pones a decir palabras demasiado enrolladas y tal y perdés la conexión con un montón de gente. Pero vos le decís, mira, parece un globo que se revienta y es como más fácil que el espectador, ¡pum!, lo sienta. Entonces, siempre he procurado, es decir, todas las obras en determinado momento buscan la metáfora. Ahora, en tu carrera profesional, en tu carrera como actriz, digamos, como que ha sido como la columna vertebral de tu carrera, te hemos visto en diferentes espacios del mundo del teatro, pero en este espectáculo creo que todos esos saberes, todas esas experiencias, tanto de la persona Dinora Alfaro como de la actriz, convergen, están presentes y la cruzan. ¿Cómo fue ese periplo, ese proceso de dramaturga a directora a actriz? Fíjate que puede parecer como un gran camino, pero yo creo que también fue un camino que se fue construyendo solito y junto, porque yo desde que escribí la obra, yo ya tenía la puesta en escena. Sí han habido cambios, o sea, porque más respondiendo al espacio, a las posibilidades. Por ejemplo, yo había pensado en algo de que se colgaran de una sola cosa los dos, pero el espacio no lo permite, entonces ahí hay que hacer cambios. Entonces, desde la escritura, yo ya estaba como que dirigiendo la obra y obviamente Sara era Dinora, ¿verdad? Entonces, que como que hay una naturaleza en esto. Por supuesto que luego ya realizarlo, sí, es un gran trabajo que hasta ahorita te digo, o sea, no sabía en la que me estaba metiendo, ¿verdad? Y lo más difícil es enfrentar el reto de ser directora y actriz al mismo tiempo, porque digamos que la dramaturgia llega hasta cierto punto, pero el hecho teatral en sí, de la dirección, sí fue un gran riesgo y fue una decisión de decir, bueno, me voy a lanzar y espero no lanzarme y reventarme los dientes que sé que podría haber pasado. Pero por suerte no pasó. Qué suerte que no pasó, pero es el riesgo que te tomás al estar fuera y dentro del escenario, en dos roles distintos. En este trabajo te acompañan Cueva Álvarez, que ha sido un artista visual que te ha acompañado durante mucho tiempo en tu trayectoria y con La Bocha Teatro, y también en escena haces dupla con Paolo Salinas. ¿Cómo fue justamente ese desdoblarse entre directora, actriz, pero también acompañar a otro actor en escena en un doble rol, ¿verdad? Porque lo acompañás como par en el escenario, pero también desde afuera como directora. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Cómo fue ese vertebrarse con Paolo? Fíjate que eso es otra cosa que puede ser un poco conflictiva por el hecho de estoy aquí ahorita diciéndote estas líneas, pero siento que tengo que tener el ojo allá para verte cómo lo estás haciendo y luego yo como actriz también estarte escuchando para saber cómo reacciona. Difícil. Y dije, lo más importante creo yo fue que con Paolo yo hablé desde el principio y le dije, es probable que esto sea totalmente distinto a lo que has hecho antes. Es probable que en algún momento no te esté escuchando como actriz porque te voy a estar intentando ver como directora. Es probable y así un montón. Luego agarramos el chiste de esto. No, mira, manda a decir la directora que... Y entonces él me decía, un día la quiero conocer porque sí que jode, ¿verdad?
o a la dramaturga cuando algo cambiábamos, porque igual de la página a la acción hay cosas que vos decís, esto hay que cambiarlo porque funciona mejor así. Entonces era como, permitime, yo lo hablo con la dramaturga, vos no te preocupes. Pero creo que de todo esto, la relación que se estableció con Paolo es una persona que escucha mucho, que está muy dispuesto a aprender, a seguir, a recibir indicaciones, y además también que va desarrollando poco a poco esta organicidad necesaria, ¿verdad? Esta capacidad de juego. Dentro de la puesta en escena vemos distintos recursos, y yo te decía, no fuera de cámara, que me gusta muchísimo verte en otra faceta que yo no había visto, ¿verdad? Claro, yo tengo que 5 o 6 años viviendo aquí, no conozco, digamos, esa Dinora de los años 90 y de inicios de los 2000, pero veo que hay un juego, un uso, ¿verdad? Del teatro físico, de las acrobacias, te desdoblás, digamos, en 2 roles básicamente, ¿verdad? Sara mayor, Sara de niña. ¿Cómo fue ese proceso de la construcción de los personajes, y en relación con Paolo, también que viene de una escuela de actuación radicalmente diferente de la que vos venís? Sí, bueno, en primer lugar, esto es muy La Bocha Teatro. Si vas y ves la historia, nosotros en La Bocha Teatro sí nos arriesgamos un montón, desdoblamos un montón, hacemos este tipo de referencias. Tenés mucha razón, porque quizá los últimos espectáculos que han sido más íntimos, La Fiesta y eso, son más de un personaje, aunque algunos se desdoblan. Pero, por ejemplo, nosotros hemos hecho cosas como La Lección, en donde yo era la alumna, y también se trabajaba mucho el tema físico, ¿verdad? O La culpa la tuvo el tranvía, que fue otro espectáculo que era bastante arriesgado. Pero esta construcción, yo desde el momento en el que la escribí, sabía que iba a tener esos vértices, que era una mujer adulta, cansada de la vida, que está juzgando siempre, ¿sabes? Porque Sara es así, ha aprendido a juzgar y a decir esto fácilmente. Y la niña, ¿de dónde viene? Porque a veces, lastimosamente, no nos parecemos al niño que fuimos. Entonces, y esa niña que no tiene nada que ver con Sara, pero que es Sara. Y luego toda la parte física que está planteada más que todo para hacer que el espectador un poco pruebe y entienda esa peripecia del momento climático, digamos, de la obra. Entonces, estaba planteado ahí desde siempre. Paolo entró en el juego muy bien, creo yo, en el planteamiento. Yo cuando le dije, mira, nos vamos a colgar de telas, era como de, bueno, sí, ¿verdad? Veamos. Pero lo importante es la apertura del actor en este caso, y se arriesgó conmigo, y bueno, ahí está el trabajo. Con toda tu experiencia artística, Dinora, también con tu experiencia docente, con tu experiencia como actriz, ¿cómo fue el proceso en sí mismo de montaje? ¿A qué técnicas recurriste? ¿Cómo fue el trabajo de mesa? ¿Hicieron un trabajo de mesa pensando, ¿no?, en que vos sos la escritora y te conoces de pie a pa la historia? ¿Cómo fue ese proceso en esta obra particular? Fíjate que sí, nosotros hacemos una lectura inicial en donde es como que la dramaturga contando las razones y contando los por qué y los meollos y de dónde viene cada cosa. O sea, cada cosa que se cuenta en la historia, si bien no es basado en una sola historia real, es basado en 45 historias reales que crean una sola ficción. Y a partir de ahí también surgió mucho el compartir. Dentro de los ensayos estaba mucho el compartir, porque Paolo es otra generación. Y una de las cosas que yo le dije, para mí esta obra es sumamente necesaria personalmente, porque aunque a veces como salvadoreños decimos, no, eso yo ya lo superé, eso ya ni hablo de eso porque ya lo superé, y yo pensé que el tema de la guerra como niña de guerra lo había superado hasta un día que hicimos un ejercicio teatral y a mí me tocó hablar de eso y me desbordé de una manera
que no entendía, ni siquiera me entendía por qué. Y ahí descubrí que yo no lo tenía superado. Yo lo tenía como ahí, ¿verdad? Atrapado, como aprendemos todos a andar en el día a día ocultando la emoción. Entonces, un poco fue también comentarle a él y contarle esas noches debajo de la cama, cuando se te caían los pedazos de teja encima de la cama, etcétera, etcétera. Entonces, sí hubo dentro del proceso mucho espacio para compartir de dónde viene la historia. Y luego, sí, abiertos al juego. Para mí los ensayos, cada ensayo, cuando estamos en la primera etapa, que no es todavía puesta en escena, es juguemos la escena, ¿verdad? Y proponeme y tal. Y de ahí surge el niño de Paolo, o sea, si hubiese sido con otra persona hubiese sido distinto. Si hubiese sido con alguien mayor, incluso hubiese sido distinto. También se le dio un giro más hacia lo tierno, hacia lo inocente, precisamente por eso, por la diferencia de edades, porque fue un riesgo cuando decidí que fuera él. Hice un casting y dije, todos me daban algo. Entonces, y me decidí por eso. Entonces sí se le tuvo que hacer como ese giro que antes era una relación como más sensual, más sensorial entre ellos, que luego se desataba en otra cosa, obviamente. Me llama mucho la atención lo que decís porque creo, ¿verdad?, que hay un juego intergeneracional desde los actores con un tema que está muy presente en tu generación, sobre todo que yo he visto en artistas salvadoreños, que es el tema de la memoria y sobre todo, muy particularmente, la memoria de la guerra. Y algo que yo te decía fuera del escenario, fuera de las cámaras, que a mí me parecía fantástico al ver esta obra, es con la actitud con la que la artista, en este caso vos, pero también como la persona, se enfrenta a ese trauma, se enfrenta a esa herida, se enfrenta a ese pasado y es con una actitud de seguir la vida. Ese acicalamiento que la obra propone como una metáfora, no les vamos a contar mucho para que, para que puedan ver el espectáculo, esa idea del acicalamiento, esa idea de la estética, esa idea de tener la herida, tener la cicatriz, pero volver sobre ella para vivir, para amar, como lo dice Sara en algún momento de la obra. ¿Podrías comentarnos un poco de ese juego con la memoria y cómo te posicionas ante eso y cómo la obra se posiciona ante eso? Mira, para mí, como hago esto, que es arte o pretendemos hacer arte, pretendemos tocar a un espectador, yo siempre me he cuestionado para qué, ¿verdad? O por qué. Yo siento que en la vida a todos se nos han dado talentos y que ese talento debe servir para algo. Y te lo juro, muchas veces me he sentido absolutamente inútil en esta vida de decir, ¿por qué yo hago esto cuando hay tanta necesidad en otros lados y no tengo otros talentos quizá? O sea, a mí no me vayas a meter a un hospital porque yo lloro más que el herido, o sea, o así otras cosas, ¿no? Y han habido momentos de crisis de decir, lo que yo hago no sirve para nada, yo estoy aquí perdiendo el tiempo, o sea, pero luego viene toda la reflexión también de que no es solamente necesario alimentar el cuerpo físico, sino que creo que nosotros de alguna manera deberíamos alimentar el espíritu humano. Y apostándole a eso, creo que tanto mi postura como persona ante la vida es que los problemas, las crisis, te deben servir para crecer, para aprender, porque si no, ya te jodiste. O sea, si no es para matarte, si no es para debilitarte. Entonces se pueden tomar frente a un problema esos dos caminos. O me dejo vencer y soy víctima, y a mí lo de víctima nunca me ha gustado. Fíjate que eso creo que me lo inculcó mi papá, desde el hecho de que él me empoderó mucho como mujer. Creo que él era muy sabio, como te digo, entonces era como de usted nunca se sienta menos. Usted, aunque tal, usted puede, usted hace tal. Entonces, nunca esa sensación de sentirme víctima. Entonces, cuando vos decís, si yo no me quiero sentir víctima, tampoco quiero serlo. ¿Cuál es la otra opción que me queda? Entonces, porque los problemas siempre van a estar, las crisis las tenemos todos,
vivimos en El Salvador, ya eso es una crisis. Es decir, vivimos en el tercer mundo, pues. Vos vas a otro país del primer mundo y hay un montón de crisis a las que nosotros nos enfrentamos todos los días, que ellos ni de pensar, o sea, el tráfico, el apagón. El apagón, bueno, qué gran crisis, ¿verdad? Nos enfrentamos. Yo tuve la oportunidad, un amigo europeo y todo me decía, es que me encanta cómo viven ustedes porque se la juegan la vida todos los días. Y yo, pues, dirás qué cansado es, ¿verdad? O sea, es divertido un ratito, pero yo ya quisiera estar mejor ahí en Francia, ¿verdad? Más al suave. Pero entonces, de ahí yo pienso, retomando todo esto, que o me hundo, o aprendo y surjo y me hago más fuerte y encuentro luz. Y por eso es que yo siempre en mi trabajo, primero, mis personajes, cualquier personaje que hago lo hago para reivindicarse. No me gusta tomar personajes y crear personajes que se van a hundir. ¿Que hay en el mundo? Sí, hay, pero ya los estamos viendo por todos lados. Yo quiero mostrarle a mi espectador, quiero mostrarle que hay también posibilidades de salir de ahí y que hay gente valiosa que lo ha hecho. Y entonces por eso en este sentido, Acicalados es sí, hay heridas, hay dolor, ha habido crisis, pero también hay oportunidad de limpiarnos todas las mañanas y de enfrentarlo y de salir. Es que nos pasa a todos. Muchísimas gracias, Dinora. Me quedo con eso justamente. Acicalados, sin duda alguna, es una obra necesaria. ¿Por qué? Porque toca un tema que nos traspasa a todas y a todos como sociedad, como individuos, como parte de este espacio que llamamos El Salvador. Sin embargo, es una obra que le imprime otros matices, otras luces y que aboga justamente en no quedarnos con ese trauma o no quedarnos en ese trauma, sino, bueno, tengo una herida, me acompaña, yo la acompaño a ella y sigo mi camino hacia adelante, con las luces, con las sombras, con los tropiezos, pero sigo. También es un ejercicio intergeneracional que nos invita a explorar otras interrogantes en relación a lo que somos y en lo que nos estamos y nos hemos ido convirtiendo como sociedad y también, ¿por qué no?, como artistas. Muchas gracias, Dinora, gracias por estar aquí y sobre todo gracias por este hermoso trabajo. Bueno, nada, muchísimas gracias a ustedes y a los que nos están escuchando. Nos vemos en otra escuela de espectadores del Teatro Luis Pop. Hasta la próxima.